Buenas, bienvenidos a UNIES Mecánica 2 correspondiente a la semana número 1. Para el contenido de este módulo tenemos lo que son las máquinas herramientas de corte industrial, tenemos las partes de un torno y herramientas. Eso es lo que iremos a tratar durante esta sesión, ¿no? Para iniciar entonces vamos a hablar lo que son herramientas de corte industrial. Pues nosotros en el mercado de corte industrial, nosotros arrancamos inicialmente de pronto no en las máquinas herramientas, pero sí podemos hablar de algunas herramientas. Para el caso inicial, pues nosotros tenemos lo que son la cegueta, ¿no? O sea, cegueta manual, que es la que se puede utilizar para los cortes de las tuberías, cortes de ángulo o perfilería, ¿sí? Pues el hombre siempre busca cómo hacer las cosas más fáciles, ¿no? Entonces se idearon pues a futuro pues colocándole motores a estos tipos de herramientas que ayuda pues el trabajo fuerte, ¿no? Que la parte física del corte nos alivia pues utilizando estos tipos de mecanismos controlados con un motor, ¿no? Por ende nosotros lo que conocemos como es la cegueta mecánica, ¿no? Esta cegueta mecánica estamos hablando, o lo que hablamos nosotros acá solamente va a ser correspondiente a cortes en metales, ¿no? Porque igual hablamos de, si no es de la cegueta, estamos hablando de las sierras mecánicas que son también de corte, pero son cortes para madera. O tenemos algunas sierras que se aplica exactamente lo mismo, pero es para hacer cortes en aluminio. Pero en general vamos a hablar lo que son pues la cegueta mecánica, que es la parte donde se inicia como una herramienta mecánica porque es impulsado a través de un motor, ¿sí? Cuando hablamos ya de motores ya le podemos estar hablando de herramientas mecánicas de ayuda, ¿no? Las otras se convierten como herramientas de mano. Entonces una herramienta mecánica son una máquina de corte de mayor empleo del corte en material de secciones diferentes y de tubos con dimensiones de hasta 300 milímetros de diámetro. En el corte de metal en estas máquinas se realizan con una hoja de cegueta de poco grosor, gracias a la cual una cantidad no muy grande de metal se retira en forma de viruta. Esas puntas de las ceguetas pues están hechas pues en forma de sierra, sí, que nos permiten pues hacer el corte como una especie de limadura, y ese delgado espesor que tiene pues nos facilita, ¿no? Para generar pues separar el material que se está cortando. Pues son máquinas herramientas pues que se utilizan en los talleres, ¿no? De preparación de piezas brutas en las fábricas, ¿no? Normalmente en los mercados de las siderúrgicas, muchos de estos materiales, llámese un ángulo por ejemplo, ella no viene sino de longitud ya predeterminada, ¿no? Un ángulo viene de longitud de 6 metros. Una perfilería que se utiliza, por ejemplo, tipo puerta, es de 6 metros. Todos los diámetros o hierros redondos, todas vienen con longitudes de 6 metros, como las varillas, ¿no? De las obras. Entonces son longitudes de 6 metros, que es la que nos permite en las siderúrgicas, ¿no? Pues nosotros necesitamos pues cortar estos dichos materiales en una medida pues muy específica, ¿no? Entonces eso es cuando llamamos nosotros la preparación de piezas brutas, ¿no? Para iniciar algún tipo de fabricación o algún componente que se necesita. Con el objetivo pues de preparar los semiproductos para los talleres mecánicos de producción. Estas máquinas realizan trabajo de corte de barras de formas y perfiles normales, ¿no? Están muy difundidas en los talleres mecánicos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de cortar con una cegueta a mano una varillita de media pulgada. Siempre pues la parte del esfuerzo físico pues es grande, ¿no?
Ahora ustedes se imaginan haciendo un corte de un eje en hierro macizo de alrededor de unos 4 pulgadas o unos 10 centímetros de diámetro, pues requeriría mucho esfuerzo, ¿no? Esfuerzo físico. Pero gracias a la utilización de motores, pues nos facilita mucho, ¿no? Y una buena cegueta, pues nos permite, pues, cortes en muchos más rápidos. Eh, en las ceguetas mecánicas, pues, hablábamos de la cegueta, ¿no? Pues hay específicamente también, digamos, dos tipos de cegueta, que es un dentado de mayor número de dientes en pulgadas, eh, por decir en el caso de ejercicio de una cegueta manual, en una pulgada o en 2,5 centímetros uno alcanza a contar 18 hilitos. Pero cuando yo voy a cortar un perfil, que es como en lámina, la cantidad de dientes se me aumenta. En el mismo longitud de una pulgada o 2,5 centímetros, ya no tendríamos 18 dientecitos, sino teníamos 22 dientecitos. En las sierras mecánicas pues ocurre exactamente lo mismo. Si voy a cortar perfilería, que es esa lámina doblada que forman tubos, necesitaríamos cegueta para corte de ella, ¿no? Ya para un eje macizo, pues tenemos la cegueta de corte para hierro. Entonces tenemos esa cegueta, tenemos también está hecho pues una cegueta mecánica del marco donde se porta la cegueta. Ese marco de la cegueta es como un brazo mecánico que sube, va, si tiene un movimiento hacia adelante de corte y atrás descansa, ¿no? Con un movimiento aproximadamente de 20 centímetros. Está su bancada donde tenemos nosotros pues la parte de los soportes del motor, donde está la parte eléctrica y otras instalaciones, ¿no? En las ceguetas, en la imagen, pues observamos en la parte de amarilla tenemos la prensa, es la que sostiene la pieza a cortar, ¿no? El bracito, pues esa forma que forma una C invertida, es el porta cegueta, es el brazo. Y tenemos el motor que tiene unos bracitos que hace que el mecanismo se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás. Y la estructura, ¿no? La estructura pues del montaje de toda esa unidad de corte que va el motor y los brazos. Es una herramienta pues muy importante y muy utilizada. El tiempo pues ha permitido un poquitico de tecnificación. Tenemos en este momento pues estas ceguetas mecánicas, eh, pero son ceguetas sin fin. Sí, es una cinta en la que ella va girando alrededor de dos cabezales, ¿sí? Permitiendo que esa cegueta gira. Haga de cuenta ver, no sé, como una especie de correa, pero una correa metálica dentada, ¿sí? Y mediante las poleas, pues ella va a girar a través de poleas que yo mencionaba, ¿no? Este mecanismo, el brazo obviamente es estático, no se va a mover. Lo que se nos va a mover en este caso es la cinta, ¿no? Ya por el peso irá bajando en la cegueta para ir comiendo o ir cortando materiales, ¿no? Eh, Tiene muchos usos y es de gran utilidad, es una potencia para líneas de producción de diferentes sectores, ¿no? En las industrias. Este nos permite pues cortar también en obras, en talleres industriales, en las mismas siderúrgicas, en las ventas de ferretería. Bien, tiene infinidad de usos ese tipo de cegueta, ¿no? Y, y la mayoría de los trabajos industriales realizados con la elaboración y fabricación o reparación de productos necesitan procesos de corte, desde fabricaciones hasta artesanales hasta grandes producciones.
La materia prima suele requerir algún corte o una modificación para obtener un producto final, ¿no? Siempre vamos a requerir de estas ceguetas en tanto el que vende el producto, ¿no? No sé, yo creo que tiene todo un proceso a ver también desde donde se puede comenzar a trabajar con la línea de la sierra, ¿no? Eh, Existen varios tipos de sierras sin fin, aunque son muy similares. Pueden diferir en ciertos aspectos. Aún así, las referencias tienen en común que operan mediante una cinta de corte, ¿no? La cinta ocupa el lugar de la herramienta de corte, en este caso la que hablábamos nosotros, la cegueta. Y también en donde se encuentran las primeras y diferencias entre los tipos de sierra. Entonces, una herramienta muy importante en la parte mecánica, pues para corte de hierro, para tener pues en cuenta. Bien, tenemos, digamos, esta máquina herramienta es una cizalla. Esta, pues aquí yo con la imagen veo, pues es una cizalla mecánica, tiene una palanca, se le puede adherir otra palanca en el otro costado y mediante la operación de jaleo o jalando la palanca me permite hacer cortes, pero estos son cortes en lámina, ¿no? O cortes en chapa. Este mismo instrumento de herramienta de cizallas, pues hoy en día existen también mecánicas. Simplemente en vez de colocar ese tipo de palanca, que es manual, pues se utiliza una excéntrica y se coloca un motor, obviamente con un pedal que me permite accionar, embriagar entre el motor y el volante que me permite girar en la parte del eje donde está el brazo, ¿no? Entonces eso me permite a mí hacer cortes, ¿no? Estos son cortes solamente pues en madera, ¿no? Pues en los talleres pues suelen manejar chapas pesadas que a veces requieren cortes, ¿no? Cuando yo hablo de chapas pesadas, hablemos de una chapa alrededor de casi, no sé, unos eh, 14, un calibre 14 o 12 son como 2 milímetros, ¿no? Que son las que aparecen en esta imagen. O esa mismo cizalla en la que aparece en esa imagen es la que me permite cortar láminas, ¿sí? Calibre 2 milímetros por ahí. En la mayoría de los casos, la mejor máquina para realizar el corte es una cizalla industrial, ¿no? Que permiten cortar metales de diferentes grosor o de forma rápida y sencilla. Yo cuando hablo de una cizalla industrial, estoy hablando pues no de una cizalla de un motor por ahí un caballo, sino cizallas que pueden manejar motores de 20 caballos, ¿no? Si la cizalla normal estándar de lámina le decía que corta 2 milímetros, podemos hablar que existen cizallas que me puedan cortar 12 milímetros o un poquito más, ¿no? Entonces para calibres mucho más grandes, ¿no? Eh, y apenas pues con el poco esfuerzo de la parte del operario, ¿no? Porque como son mecánicas, pues están diseñadas para que se multipliquen la fuerza de corte. Entre los tipos de cizalla, la cizalla que manejamos también, que es un poco más lenta en su corte, ¿sí? La cizalla mecánica en motor, pues es un movimiento mucho más rápido y brusco, ¿no? Hay algunas cizallas hidráulicas, ¿sí? Que hacen pues el trabajo, pero como yo puedo maniobrar la cizalla y me produce pues un poquito de mínimo más esfuerzo, ¿no? Es decir, en pocas palabras, como para que un poquito se entienda, ¿no? Cuando yo hablo de la cizalla, es como unas tijeras, ¿no? Unas tijeras no para cortar papel, sino son como unas tijeras para cortar lámina. Entonces más o menos tendríamos ese tipo de funcionamiento en las cizallas. Venimos también, pues tenemos lo que son las troqueladoras, ¿no? Este es otro mundo eh, eh, diferente, así como tenemos un poquito la cizalla mecánica, que es la que hablaba de, de, de máquinas pues que trabajan con motor. Tenemos pues las cizallas hidráulicas, que igual ambas son precisas y rápidas, pero teniendo en cuenta que la hidráulica pues recuerda que genera mucho menos que esfuerzo.
Entonces, ese tipo de cizallas hidráulicas y mecánicas, pues con el tiempo se permitió, hoy se inventaron lo que hoy se conocen pues en las troqueladoras, ¿no? Son máquinas también de corte, pero de chapas, ¿sí? Eh, y esa pues se utiliza pues en el mercado, pues tenemos nosotros cualquier cantidad de troqueladoras en el mercado. Una troquelada industrial es una herramienta que se utiliza para cortar material industrial en forma patrones, diseños concretos. Es decir, imagínense ustedes una cuchara normal de las que ustedes conocen en su casa. Tenemos una lámina en bruto y tenemos un troquel que es el que le da la forma, ¿no? La forma ya de cuchara, la corta y le hace concavidad para que quede de la forma como la conocen ustedes. Eso lo hace esta máquina. Esta máquina trabaja pues con una inercia, tiene un volante que ustedes ven en la parte derecha, es un volante que se llama volante de inercia, en la cual gira un motor a bajas revoluciones, hablando de 1700 revoluciones. En el momento de que ese motor está girando, pues se está arrastrando el volante de inercia. Esos volantes pues tienen cierta cantidad de peso, ¿no? Que mantiene una buena inercia, ¿no? El troquelado implica pues el uso de troqueles o cuchillas especialmente diseñados para cada trabajo. El proceso de troquelado industrial comienza en la creación de un patrón o un diseño en papel. Pues eso es un sketch o palabras más sería como hacer un planito, ¿no? Eh, que luego se transfiere a un troquel. El troquel es una herramienta que se fabrica. Ese troquel puede ser, por ejemplo, nuevamente, no hablemos no de las cucharas, miremos de pronto algo más sencillo, esos tipos de destapadores planos, ¿sí? Un destapador plano, son metálicos. Entonces es hacer un troquel que tenga esa forma y que me genere el huequito, ¿sí? Esas dos partes, que me dé el perfil, que es la parte que es el patrón que me da como el dibujo, y una perforación que es un punzonado. Entonces, esa herramienta se llama troquel. Es una fabricación especial en aceros especiales y es aquella que permite impacto, ¿cierto? Este tipo de herramientas produce un impacto dando un golpe como seco de toneladas. Una máquina que puede verse aquí en la imagen. Estoy hablando de pronto que es una troqueladora de 60 toneladas de golpe, ¿sí? Meter un dedito allá si ya no le quedan deditos, solo le queda planchadito, ¿sí? Una máquina pues de mucho riesgo en sus operaciones y generalmente se le suspenden los pedales porque es un pedal que acciona, pero ese tipo de máquinas se trabaja siempre con botones, ¿sí? Para tener las manos por fuera de la herramienta de troquelados. Entonces me premisen mucho, la troqueladora me da a mí, obtiene mucha presentación para el uso de cualquier tipo de material en lámina, ¿sí? Esas troqueladoras industriales pues son una herramienta esencial para diversos procesos de cortes. Y esto porque proporciona una forma precisa, o sea, cuando yo hablo de precisa es que siempre al troquelar cucharas me van a salir siempre en la misma medida, no me van a cambiar si estoy hablando de las cucharas. Y es eficaz y rentable de cortar materiales en forma y de tamaño deseados. Una producción en una troqueladora haciendo esos cortes, me atrevería a decir, puedo yo sacar 10.000 cucharitas en un tiempo de producción normal de 8 horas, ¿no? Doy un ejemplo clásico, ¿no? Puede ser el tenedor, puede ser ¿no? Pero es un ejemplo, de sacar de una lámina un tenedor, una cuchara. Pues ya que una troqueladora industrial es una herramienta que se utiliza para cortar materiales industriales de forma y patrones, ¿no? De diseños concretos que en general pueden utilizarse para crear formas complejas, en las cajas, por ejemplo, en las cajas que encuentran en su casa, las cajas metálicas,
con precisión y exactitud, ¿no? Eso tiene mucha funcionalidad. Entonces el troquelado implica pues el uso de troqueles o cuchillas especialmente diseñadas, ¿no? Eso es un diseño especial que tiene que fabricar, tiene que ser muy especial porque obviamente trabaja a golpe, ¿no? Hay que diseñarlo, crearlo y sobre todo ya existen obviamente por lógica, si estoy hablando de aceros especiales para troquelería, ¿sí? Muy común en el nombre técnico cuando se trabajan de herramientas de corte. En este caso estoy hablando de láminas de corte de la troqueladora. Estamos hablando de la chapa, ¿no? Y es un trabajo en frío, se llama así. Se llama trabajo en frío. Diferente al trabajo en caliente. Cuando yo hablo del trabajo en caliente es que estoy hablando de una inyectora, ¿no? De producir plástico. En este caso ese trabajo en frío que es un golpe. Un golpe, imagínese usted 60 toneladas a, a, a una porta herramienta que es el troquel con semejante fuerza pues corta cualquier cosa, ¿no? Ya el acero especial es otra cosa muy distinta, ¿no? Un acero especial es para que soporte todos estos esfuerzos mecánicos que se utilizan. Una troqueladora pues es una máquina industrial, ¿no? Y en general existen tres tipos, unas rotativas, hay otras que son planas y obviamente las más modernas que son las digitales. Una troqueladora industrial rotativa pues utiliza como una especie de tambor cilíndrico en la cual va un troquel fijado a la superficie para cortar las formas o materiales con materiales como papel o cartón, plástico o espuma. Bueno, son máquinas pues rotativas que se pueden cambiar o intercambiar, ¿no? Son máquinas pues muy más en la parte de la ebenistería. Y tenemos las troqueladoras industriales planas, que es la que nosotros empleamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se construye una troqueladora? Yo creo que esto será más para la parte de ingeniería, ¿no? Son especies de esto. Pero lo más importante de cómo funciona una troqueladora, pues reitero, tenemos el volante, ese volante hace que el motor hace que ese volante gire a 1600 1700 revoluciones. Esas revoluciones de esa masa o esa rueda en masa a esas velocidades, y hay un mecanismo que cuando la liberan hace que una cuña se empalme con el eje y hace que la plancha baje y después suba, ¿sí? Automáticamente sube. Más adelante de pronto con videitos pues la vemos cómo funcionar, pues que así obviamente es muy complejo, ¿no? Pero lo importante de la troqueladora industrial o los cortes de lámina o de chapas pues son máquinas para ello. Estas no son de arranque de viruta, ¿no? La que conocemos nosotros. La punzonadora pues es algo muy parecido. Mm, aquí decimos que leyendo dice que para realizar perforaciones industriales una punzadora hidráulica aplica una fuerza de precisión al punzón para que cree para que se cree presión y pueda aplicarse a la chapa. Este proceso produce un esfuerzo inicial para el material a formar. En ese momento de crear la presión se crea una leve deformación, lo cual hace parte del proceso seguido de un esfuerzo cortante, también conocido como la tensión de cizalladura, que permite que el material se rompa y se corte, y finalmente el corte resultante sea empujado fuera del punzón. Bueno, esto ya pues en nuestro uso, en la que están viendo ustedes en mecánica 2, pues no van a tener en cuenta estos tipos de máquinas, ¿no? Pues que son máquinas especializadas para manejar la chapa, o máquinas para cortar ángulos, o máquinas para hacer huecos en los ángulos, o hacer algún tipo de punzonado, no sea redondo, puede ser un punzonado en un ángulo de cuadrado, un punzonado hexagonal. Sí, pues tiene cierta característica en cuanto a la forma del punzón que ustedes quieran. Si ustedes quieren coger una lámina o coger un ángulo y grabarle, qué sé yo, una figurita ahí, pues hacer el punzonado de esa figurita y hace que
tenga usted una matriz hembra y macho de la misma forma, pues me permite que la pieza siempre salga igual, ¿no? A veces cuando las figuras son siempre muy complejas, ¿sí? Lo ideal es elegir una punzonadora hidráulica, ¿no? Que es una decisión muy importante cuando se está pensando en conformar chapas metálicas. Conformar es como darle un estampado, ¿no? A la lámina de hierro, darle una figurita. Así en las puertas, ¿no? Si se han visto ustedes las puertas de las casas que les hacen una especie de estampado, una figurita o algo, una flor, un pétalo, no sé. Pues para ello se utilizan las prensas o las punzonadoras hidráulicas. ¿Por qué hidráulica se utiliza o qué diferencia entre una hidráulica y a la troqueladora normal que estamos hablando? La del volante, ¿sí? Eso es en fracción de segundos que baja y sube. Eso en un segundo ya bajó y subió. Y se cortó y vuelve a la posición original. Mientras la hidráulica no. Mientras me permite bajar con más tiempo, menos esfuerzo y hacer el corte, ¿no? Esto lo vuelvo y lo digo siempre cuando el trabajo es siempre más complejo, ¿no? Complejo en el sentido que no voy a hacer cucharas, ¿no? De pronto van a hacer embutidos y otro tipo de cosas. Embutido es como darle a la lámina de estiramiento. Entonces para ello es necesaria una máquina llamada punzonadora hidráulica. Pese a existir más de tipo de punzonadoras en el mercado, pues van a encontrar siempre de acuerdo a la necesidad y fuerzas. Todas las punzonadoras hidráulicas siempre operan, ya le digo, solamente para hacer orificios y huequitos, cuadrados, redondos, hexagonales, bueno, todo lo que ustedes quieran para ver, pero más es para eso. Eh, Más para eso pues tenemos eso. Yo creo que pues eso es lo que más o menos se conoce pues en cuanto al corte, ¿sí? Cuando hablamos de corte de lámina, ¿no? Ahora viene, yo creo que la máquina más importante en la parte de un taller, ¿no? Ya que con el torno pues se fabrican las herramientas para la troquelería, con el torno se fabricaban las piezas para una cizalla, para la fabricación de ceguetas mecánicas, ¿no? Entonces el torno es la primera parte de las herramientas, ¿sí? En un taller de metal mecánica, ¿sí? Y de corte, ¿no? Que produzca viruta. Y eso es lo que conocemos nosotros, ¿no? Ustedes conocieron ya lo que fue el taladro. El taladro es una herramienta que tiene su sillo, montan su broquita y hace una perforación y ella pues al eliminar el material siempre es una viruta, ¿cierto? Y hace la perforación, hace el huequito. El torno es, ¿qué es un torno? Tornear es eliminar una parte de una pieza a través de una cuchilla o bien otra herramienta de corte para darle forma o moldear. Esa cuchilla, yo le pondría el nombre de buril, ¿sí? Cuchillas como más para corte, pues yo llamaría buril. Y tuvieron ustedes la oportunidad de afilar un buril, ¿cierto? Que tuvieron que trabajar tres ángulos: ataque, el ángulo de ataque, el ángulo de incidencia y el ángulo de viruta, ¿no? Entonces el torno es una máquina herramienta que efectúa el torneado veloz de pieza en revolución del material. En este caso no vamos a hablar de madera ni del plástico, ¿no? Para nosotros vamos a trabajar solo lo que es el metal. Asimismo se emplea muchas veces para pulimentar piezas de revolución, tubos, conos o hélices. Esta parte de revolución, traten de ustedes de imaginar una lámina redonda, una lámina, dígase, no sé, me invento de 50 centímetros de diámetro. Y hay un torno que se llama un torno repujador, en la cual se monta ese disco en aluminio y tiene una especie de molde y va repujando y dándole forma a un molde que está hecho en madera. No sé si ustedes conocen las ollas de aluminio. Casi todas las ollas de aluminio, que son como livianitas y delgaditas, son fabricadas con un torno de repujado, ¿sí?
Bueno, para el caso de nosotros no va, ¿no? Es el torno el de arranque y tura, de arranque de viruta. Y lo que tiene muchos usos, ¿no? Alisar, dice pulir, alisar piezas para dejarlo suave, para pulimiento, ¿no? El torno es probablemente la primera operación del mecanizado, dar forma a una pieza. Recuerde que son piezas que están girando aquí. La herramienta está quieta. La herramienta, cuando yo hablo de la herramienta, es el buril. El buril es que está quieto. El que se mueve en este caso es el material o el eje. Siempre es un eje redondo, ¿sí? Siempre, casi siempre es un eje redondo. Es probablemente la primera operación del mecanizado, como le venía diciendo, y que dio sitio a una máquina herramienta. Aún aparte de tornear, el torno se puede usar para el ranurado, para hacer ranuras en las piezas, para recortar, limar y pulir. Recordar, pues, cuando hablemos de las operaciones, pues, del torno, ¿sí? Vamos a encontrar tres operaciones básicas en el torno, en el otro material, que son el refrentado, el cilindrado, ¿sí? Y el roscado, ¿no? Hay otro que es bicolaje, que es hacer huecos internos al eje o roscas internas a un eje, ¿no? Hay tornos, así como lo tenemos manuales, ¿sí? Hay tornos que son máquinas CNC. CNC significa control numérico, que permiten realizar procesos mecánicos automáticos, para poder realizar agujeros en chapas, en diferentes de los tipos tradicionales que se controlan manualmente mediante volantes o palancas de máquinas CNC, ¿no? Cuando yo trabajo un torno CNC es como un torno automático, ¿sí? Yo puedo colocar la pieza y programarla, no automatizarla, programarla para que me haga esa pieza, ¿sí? A una automatización de un torno es como un centro de mecanizado. Eso sí, se alimenta solo, hace todas las operaciones, bota la pieza, vuelve y coge una pieza nueva, embruta y vuelve y hace lo mismo, ¿no? Para producciones en series. Eh, entonces hay que tener en cuenta, pues, el torno en su forma. Todo lo que usted vea diametral, redondo, siempre es trabajado con el torno. Vemos aquí las partes del torno. Aquí tengo, pues, las más importantes. Tenemos el cabezal, tenemos la pieza, la herramienta, la mesa porta herramientas, o en este caso de hablamos de la mesa porta herramienta, podemos estar hablando de los tres carros que más adelante estaremos hablando. El contrapunto y la bancada, ¿sí? O sea, son las partes fundamentales del torno. Hay otras, ¿no? Que yo aquí creo que vendrán a mencionarse, que estaría de pronto lo que es la bancada, ¿cierto? No, aquí no está dentro de eso, está la bancada. Hacia que está la bancada, lo que no está es bueno, la parte donde van montados los carros. La caja Norton, que es otra de las partes muy importantes del torno. Aquí hay unos ejemplos de algunas piezas torneadas, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes ahí observan, que son diametrales, que son piezas redondas, pues todo se hace en torno, ¿no? Hay formas, tamaños, colores, todo lo que se pueda imaginar usted de algo diametral que se requiera o que se vaya a fabricar por primera vez como ingeniería, o la reposición de algunas piezas mecánicas que requiera el torno, ¿no? Hay infinidades, aquí solamente contamos con estas muestricas. Abajo pues tenemos en la parte izquierda inferior, mirando algunas herramientas, que es el buril, que dice 1, 2 y 3. Ahí me da unas ideas cómo trabaja el torno. Recuerde que la pieza o el acero o el hierro es la que gira, ¿no? El buril en sí siempre permanece quieto. Obviamente quieto entre comillas en su revolución, ¿no? Yo la puedo mover porque ya les dije, el torno trabaja tres operaciones muy importantes para ello. Bien, entonces aquí hablamos de parte a parte, vean la bancada.
La bancada, una de las partes del torno más importante es la bancada. Tiene que ver con toda la estructura que debe contar un torno. Es la conjugación de todos sus componentes para que se genere un funcionamiento óptimo y eficaz. Esta herramienta tiene como primer objetivo la consecución de un excelente mecanizado de una pieza de máquina. Importante, eso sí, si me permiten, a ver, no me permiten pronto. Dentro de la bancada, en la parte donde están los carros, cuando veamos los carros, yo le indico, les recuerdo, hay dos paralelas, ¿no? Que son como los rieles de un tren parecido, funciona como los rieles de un tren, hay dos. Eso es lo que permite que el carro se me mueva de derecha a izquierda, ¿sí? El carro principal que se me mueva de derecha a izquierda, ¿no? Pero lo más importante de la bancada es su estructura, pero los rieles que yo le digo entre comillas son los importantes porque ya me permiten que esa precisión al hacer un torneado no tenga ningún cambio de tolerancias. Cuando esas paralelas están desgastadas o no tienen exactamente que sean lineales, me van a sacar piezas defectuosas, ¿no? Cuando uno compra un torno, siempre hay que ver bien la bancada, ¿no? Es muy importante. En todo caso, la bancada es una de las herramientas muy importantes. Bien, tenemos el cabezal móvil. En el caso del cabezal móvil, pues vamos a encontrar, yo creo que es donde, pues, como digo, donde se apoya sobre la bancada y las guías que intervienen en el proceso. Pues generalmente está utilizado para sujetar la pieza de grandes dimensiones, o sea, es el donde encuentro yo la copa, llamada así una copa. Esa copa tiene tres bridas autocentrantes, se cierran. Es para coger el ejecito, amarrarlo, apretarlo, para poderlo mecanizar, lo que proporciona pues que se controle el movimiento evitando cualquier vaivén que se puede generar, ¿no? Al pasarle el buril no se me mueva la pieza, se me quede tal cual le pase el buril. O empuje de pronto manual, cuando yo hablaba de un torno repujador. Se permite también fijar las piezas en una posición determinada, que a su vez este cabezal móvil cuenta con partes importantes, ¿no? Está el contrapunto, el pedestal, el prisionero del casquillo, la tuerca de fijación del cilindro, el casquillo, el volante para accionar el husillo del casquillo. Sí, hay un componente en esa parte de donde se toma la pieza, ¿no? Ahí donde dice cabezal, ahí son unas llavecitas especiales. Ahí ahí puedo montar la pieza, amarrarla. Y en ese extremo del cabezal, a mano derecha, donde se ve como otro volante, ese es un punto donde yo puedo coger la longitud donde ustedes ven ese torno, ¿no? Digamos que ese torno en su trabajo tiene 1 metro de longitud de trabajo, pues me permite coger una pieza desde el cabezal y el punto giratorio para poderla mecanizar, porque solamente el cabezal, al mecanizarlo sin un centro o un punto de sujeción, pues la pieza tiende a vibrar o a moverse por la longitud, ¿no? Imagínense un eje girando a 700 revoluciones a lo largo donde le sobra 1 metro, pues genera siempre un doblez en la varilla, ¿no? Y ya está pues peligroso, ¿no? Entonces es importante el centro punto en su uso. Bien, en la siguiente figura pues se ve el contrapunto, ¿no? Aquí marca de pronto el contrapunto. Más atrás del contrapunto se ve como una especie de puentecito en la donde está al lado del contrapunto. El que está al ladito, eso se llama una luneta, ¿sí? Una luneta también me hace la misma función de un contrapunto, ¿no? Pero estas se utilizan más para tuberías o para ejes, donde usted no requiere hacer ningún mecanizado extensivo, sino para un lijado, como para sostenerla, ¿no? Para que no se va a caer. Bien,
La caja Norton yo creo que es uno de los corazones también importantes del funcionamiento de un torno. Es mediante la cual se regulan las velocidades de giro del plato. Llamémoslo usillo o llamémoslo como ya mordazas, pues donde yo someto esa pieza. Sus principales compuestos tienen que ver con los engranajes, ya que en un conjunto hace posible algunos cambios, como por ejemplo cambio de velocidades, cambios de revolución, eh, pues mediante la cual pues se regulan las velocidades, ¿eh? Y todo esto nos permite pues dar gracias a que entonces tienen pues un poco de palancas que al principio pues generan como que eso es como quién va a lograr manejar pues todas esas palancas que tiene un torno. Pues esto es de dar gracias que sus palancas y de acuerdo a sus necesidades se utilizan, ¿no? Las palancas no está uno moviéndolas a todo lado en una caja Norton, no es muy específico la caja Norton. ¿Qué es la caja Norton? Ya sabemos que es cambio de velocidad, spin. Otro me permite avances lentos. ¿Cómo son los avances? Por ejemplo, si se dan cuenta usted un tornillo tiene 100 base y cuando ustedes colocan una tuerca al tornillo, pues la tuerca se va desplazando en el tornillo. Es algo parecido al avance, ¿no? Cuando tengamos la oportunidad pues de verlo, pues identificar las tres operaciones del torno, pues vamos a entender un poquito, ¿no? Y sobre todo las palancas, ¿no? Las palancas son muy puntuales en cuanto a fijarle cierta velocidad muy puntual, ¿sí? Muy puntual la velocidad. Bien, entonces, continuando lo que son los carros móviles del torno. Son tres, que alcanzamos a ver, no refiere a cuarto, pero miramos, eh, se manejan pues tres partes, ¿no? Viene el carro portaherramientas, que son los carros que permiten mover el utensilio de corte, o sea, en este caso los bulides. Hablan del carro longitudinal, o bien el principal, que es el mayor, que es el volante negro que se alcanza a ver aquí en la imagen, ¿sí? Permite desplazar todo ese carro que se ve ahí de derecha a izquierda, desde el cabezal hasta el punto giratorio, ¿sí? De todo ese movimiento. Ese sería pues el carro longitudinal, que es el que me da ese movimiento. Tenemos el otro pues que, que es el carro transversal, ¿sí? El que se mueve estando el operario al frente, el que se le mueve adelante y atrás, ¿no? Hay otra palanquita, otro volante, ¿sí? El que se mueve de cara adelante o bien de cara hacia atrás, perpendicular al movimiento del carro, ¿no? Y este pues es empleado para dar profundidad, ¿no? Aquí voy desbastando. En el otro, en el de longitud, ¿sí? En el otro lo que me permite es eh, hacer todo un recorrido longitudinal. Si le estoy quitando a ese eje, si por decir tiene 10 milímetros y lo quiero dejar a 9 milímetros, entonces en el proceso de torneado, en el carro transversal le hago una penetración de 1 milímetro, me da la profundidad, y con el carro longitudinal lo que se va moviendo lentamente y me va haciendo ese corte de ese milímetro, ¿sí? En todo a lo largo de ese eje, ¿sí? Eso es lo que se utiliza el carro transversal, ¿no? Para la parte de profundidad. Se mueve perpendicularmente obviamente al eje del torno de forma manual. Eh, hay trabajos, pues, también hay trabajos pues que digamos los que se pueden trabajar automáticamente, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar avances transversales y avances longitudinales, y todos esos avances que hemos hablado, recuerden que se manejaban desde las diferentes que es de la caja Norton, ¿no? En ese manejo. Viene el otro que es el carro auxiliar, que es el que está pues en la parte muy de arriba, donde prácticamente se colocan los buriles, ¿no? Donde están todo lo que es
el portaherramientas. Eh, ese portaherramientas eh, vamos a encontrar nosotros donde vamos a colocar los buriles, ¿no? Que ustedes ven buril 2, 1, 2, 3, ¿sí? Y ese está en la parte de encima del carro móvil, ¿no? En la parte superior, donde yo tengo que calzar esos buriles y colocar un buril pues de acuerdo a la necesidad, ¿no? Obviamente tenemos buriles para hacer los cilindrados, buriles para hacer el refrentado, el buril, que es otro para hacer lo que son las roscas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar pues muchas formas de buriles, ¿no? Vamos a encontrar cualquier cantidad. Y eso todo se monta de esas formas, los buriles, en ese portaherramientas, ¿sí? Si viendo normal ese portaherramienta tiene 4 secciones, pues yo puedo montar 4 buriles, ¿no? Es una torreta que tiene una forma para fijar esos buriles. En la imagen pues ya aparece acá un portaherramienta que es un buril que se monta en esas torres, ¿no? Y me permite ese portaherramienta que se ve de color azul, pues solamente soltarle el tornillo y sacar ese buril que aparece ahí. Y no necesariamente soltarlo de todo del portaherramienta del torno, ¿no? En la otra imagen pues vemos un torno, ya creo que es un torno que trabaja prácticamente en CNC, no automatizado, ¿sí? Es otro tipo de formas que van a encontrar de buriles. De buriles van a encontrar cualquier también tamaños, colores y sabores de acuerdo así a la necesidad del trabajo, ¿no? Del requerimiento de lo que se vaya a hacer. Entonces, miramos aquí, mira aquí, si ustedes cuentan, tenemos 3 6 9 12 14 buriles. 3 6 9 12 14 buriles, ¿no? Entonces, los buriles son cuchillas que se utilizan para cortar piezas en un torno. Cuando dice cortar piezas, recuerde que es más bien darle forma, ¿no? Porque cortar es como partirla, ¿no? Darle forma. Si bien hay una gran variedad de tipos, los buriles para cortar más utilizados son las herramientas de desbaste para cortar el diámetro exterior, de la de tronzado para ranurar y la del taladrado interna para hacer oficios. Resalto, buriles para disminuir el diámetro de un eje. Pues yo les digo, si el diámetro de un eje es de 10 milímetros y quiero o me toca dejarlo de 9, a eso es lo que yo llamo desbastar, bajarle, ¿sí? O a veces toca hacerle como una especie de cajitas internas a los ejes, o a veces roscas internas, ¿no? Entonces para ello hay buriles especiales. Entonces hay buriles, vemos en la imagen, buriles para roscado, buriles para ranurado, buriles para chaflaneado, buriles para acabados, cilindrados, ¿cierto? Y a veces se requiere también herramientas que uno mismo tiene que fabricar de pronto la necesidad. De pronto de todas las herramientas no hay una herramienta que usted pueda o requiera, por ejemplo, algún tipo de perfil o lo que se quiera trabajar en revolución, ¿no? Pero más o menos para que se hagan una imagen, eh, esa es la calidad no, sino la cantidad posibles, ¿sí? De buriles que pueden encontrar. Ahora, si nos referimos, por ejemplo, a un torno de CNC o una de centros de mecanizados horizontal, pues las herramientas van a aumentar, ¿no? Van a aumentar. Entonces, vaya imaginando, pues, el arte de tornear, ¿no? Eso es un arte, cuando se aprende no es difícil, siempre contando con esas herramientas que son los buriles, siempre contando que esos buriles que usted tiene ahí son buriles bien afilados, que es el que le permite mecanizar sin ningún esfuerzo, ¿no? Mecanizar en un acero no es un esfuerzo grandísimo, ¿no? Es como pelar papa, entre comillas, ¿no? Fácil, ¿no? Genera viruta, ¿no? Genera viruta.
Ustedes conocen la viruta esa que pronto usan en la cocina o el que usan para los pisos, ¿no? Una cosa parecida a eso. Entonces para ello va a encontrar muchos aceros para cualquier tipo de material, ¿no? Antes de meterme en aceros o los aceros para herramientas, pues más o menos le hago como una idea. No es lo mismo coger un buril de cierta especificación y hacer, de ejemplo, un desbaste o bajar un milímetro a un eje de un hierro normal y corriente, un hierro normal y corriente. Que si utilizara el mismo buril para utilizarlo para bajar el mismo milímetro, pero en un eje de acero inoxidable, no funciona lo mismo. Pueda que la disposición del afilado del buril, el avance del corte sean igual para los dos, por ejemplo, pero por ser, por ejemplo, el acero inoxidable un poco, el material mucho más duro, no lo puedo trabajar con un buril, por ejemplo, llamémoslo tica más adelante, el buril acero rápido, bien conocido como HSS, ¿sí? No es lo mismo. Ahora, si yo voy a mecanizar algún otro material, por ejemplo, digamos que estoy utilizando un acero común y corriente para una pieza mecánica de un troquel o un molde, no sé, o algún eje que tenga ciertas características, y yo quiera, por ejemplo, mecanizar un eje de cobre, ¿sí? Puede que el acero sí me permita ese, porque como el cobre, como el bronce, como el aluminio, son materiales conocidos como pastosos, ¿sí? En el buril de pronto, en el buril HS, en el mismo trabajo con un acero, no funciona. No funciona. Y eso que podemos decir que el cobre es mucho más blando que un acero. Lo que pasa es que sí se puede utilizar el mismo buril, pero no puedo utilizar los ángulos. ¿Se acuerda los ángulos que estamos hablando antes? Los ángulos de ataque, el ángulo de incidencia y el ángulo de corte, ¿sí? Por eso es importante en la primera aprendizaje que fueron ustedes que hicieron afilar un buril estándar, ¿sí? Un estándar para hierro, para acero de bajo carbono, ¿sí? No hay problema. Pero también se necesita de pronto buriles especiales de mejor calidad, pero ojo, le van a cambiar los ángulos, ¿sí? Entonces arranquemos. Dice aquí pues que el acero rápido, ¿sí? Que es de pronto el acero más barato, ¿no? Es el más conocido y el más utilizado. Y no crean, ¿no? Algunos compraron algunos aceros para afilar y siempre no son tan cómodos para el bolsillo, ¿no? Entonces, acero rápido son herramientas de aceros aliados con elementos de tungsteno, cromo, vanadio, entre otros. Este acero resistente a altas temperaturas y al desgaste. Los buriles hechos de este material son para metales blandos o trabajos de baja producción, porque la única manera de afilarlas de nuevo es con las amoladoras o el esmeril, ¿no? Que son de uso común en los talleres. Entonces a veces, ¿no? A veces dice uno, van a tornear una pieza que tienen desconocimiento ustedes de dónde vienen, ¿cierto? Y de pronto esa pieza tiene algo de tratamiento térmico, o de pronto la calentaron y la enfriaron muy rápido y se endureció ese material. Puede que ese acero HSS le haga el mecanizado que ustedes requieran o de acuerdo a lo que se requiere en un plano, pero su desgaste va a ser mayor y por ende su filo se pierde más rápido, ¿sí? Entonces digamos que es importante conocer el material que se va a utilizar cuando son de segunda mano, ¿no? Ya cuando desde primera línea uno ya sabe qué material compró. Pero si usted es una chatarrería que necesita un eje para mecanizado, a veces, que se suele ocurrir, para hacer algún pasador o algo así, a veces desconocemos el material, ¿no? Con los buriles pues son herramientas de corte, ¿no? Para torno que se utiliza principalmente también para cortar, para marcar, ranurar, ya pues ya moral de desbastar, están compuestos siempre con un cuerpo, ¿no? También encontramos buriles de tungsteno, ¿no? Las que tienen pastillas.
Y eh, esas buriles de tungsteno mm, son materiales que serían la de segundo plano, ¿no? En este caso la del segundo costo. Esas están pues siempre soldadas a un hierro, ¿no? Bueno, aquí presentamos, miramos si pronto sale una imagen, creo que no va a salir una imagen, un buril de acero de tungsteno, pero tenemos este otro acero que es un acero HS, pero viene con la palabra COF, y COF significa cobalto, ¿sí? Es un buril cobalto, y es un acero pues mucho más tenaz, mucho más duro en su estructura, y esto pues me permite pues trabajar mucho mejor, ¿no? Entonces dice acá, metal duro. Esta herramienta se fabrica a partir del polvo de carburo y una porción de cobalto que se utiliza como aglomerante. Esto se le da una resistencia hasta 850 grados centígrados. Estos buriles resisten a altas temperaturas, poseen una buena dureza, por lo que son buenos para maquinar con hierro colado, metales no ferrosos y algunos materiales abrasivos no metálicos. Especifico un poquitico eso, ¿no? A veces uno está mecanizando y eso se pone hasta el rojo vivo, entonces me quiere decir que este material me permite hasta 850 grados centígrados, ¿no? No en el hierro, ¿no? Porque el hierro para ponerse a temperaturas altas no está por los 850 y no por más grados centígrados. Cuando voy a mecanizar es hierro colado. El hierro colado es el mismo material de fundición, ¿sí? El que se funde normal, un acero fundido, un hierro fundido, que es moldeado y tiene su forma a través de molde, ¿no? Hierro fundido. Entonces se utiliza este. ¿Por qué colado? ¿Por qué dice que pronto con este buril? Porque es que el hierro colado contiene de pronto impurezas, contiene de pronto arena, que es lo que hace que se dañen los filos de los buriles, ¿no? Y este buril de cobalto pues me garantiza que tenga mayor dureza, ¿no? En los metales no ferrosos, vuelvo aquí y me devuelvo. El material no ferroso, que es el hierro, ferroso es de hierro, metales no ferrosos sería ¿cuál? El bronce, el latón, nuevamente el cobre, el plomo, el aluminio, ¿sí? Esos son los metales no ferrosos que no contienen hierro. Y abrasivos, vamos a encontrar algunos materiales que son impuros, ¿sí? Que pronto me van a dañar pues los filos muy rápido, muy acanalados, de pronto vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar, eso sí, variedades de materiales, de buriles. Eh, Eso van a encontrar muchos. Van a encontrar buriles para el desbaste, o sea, para que usted quiera hacer desbastes rápidos y que su filo le dure. Buriles especiales para cilindrar, buriles para roscar, ¿sí? Acuerde que en los buriles tienen una función pues para realizar una rosca, ¿no? En un elemento en que se está trabajando. A veces se requieren roscas internas, ¿no? Entonces a veces el huequito es, o el diámetro donde uno va a trabajar es pequeñito, entonces toca sacar una punta muy pequeña de la parte de buril, ¿sí? Y estos buriles internos pues son muy pues siempre laboriosos para hacer, ¿no? Cuando, cuando digo yo en el sentido de que no se puede colocar un macho, ¿no? O un macho que es una herramienta para hacer roscas internas, ¿no? De pronto es una rosca de mucho más diámetro que no puede uno, dígase 2 pulgadas, uno no tiene un macho de 2 pulgadas, pues nos tocan el torno, ¿no? Cuando son muy grandes la rosca. Entonces es importante tener esos aceros. Vamos a encontrar también otros buriles, o sea, buriles un poquito fuera de lo común, ¿no? Que de pronto son muy puntuales en su utilización, ¿no? Ya tipo ese material que es el cermet o el cerámico, que en el caso de cermet pues son herramientas que se hacen
con materiales cerámicos y de metal y aglomerantes que se usan en el níquel y cobalto para obtener una buena dureza y una gran cantidad de resistencia a altas temperaturas, y para trabajar materiales que producen viruta dúctil, o sea, tenaz, duros, o sea. Resalto estos dos, es que hay un buril que la hacen los dos, ¿no? Que yo pueda mecanizar materiales que estén endurecidos, templados, que ya ni la broca no entra, no, un taladrado ya no sirve ningún tipo de herramienta para perforar, entonces se utilizan estos dos, pero hay uno que es tenaz, que no está aquí, que es un buril de punta de diamante, ¿sí? Es algo parecido ahí, pero tiene 1 milímetro en la instalación de la herramienta, y su punta es un diamante. Recuerden que el diamante es aquel material que raya a todos los materiales, ¿sí? Es el único que puede rayar a todos los materiales. Entonces a veces se utilizan estos buriles, ¿no? Pero ya por su costo sí, sí ya pues se salen un poquito, ¿no? No quiere decir que no se utilice por su costo, ¿no? A veces lo usan una sola vez. En caso tal, por ejemplo, de un proceso mecánico, que el material ya está templado, que no se puede calentar, que no se puede, tenga ciertas características, que tenga que mecanizarlo, y para que me garantice y no se me vaya a deformar, pues toca comprar un buril de punta de diamante, ¿sí? Obviamente que el que está trabajando, si está cobrando, pues cobrará bien. Pues si es dentro de una empresa, pues ahí tienen su buril de punta de diamante, ¿no? Pues más o menos, pues esta es la introducción, pues que estamos trabajando pues a la parte de la primera herramienta o máquina, que es el torno. Me refiero de una vez también al tipo de torno, que es un torno paralelo, ¿no? Se conoce como torno paralelo, ¿no? Paralelo porque recuerde, le dije que el carro móvil longitudinal está montado como si fuera en un riel, y un riel pues tiene su paralela, ¿no? Entonces pues se llama torno paralelo. Y hay otros tipos de torno, pues de pronto más adelante, que se van a hablar, eh, y su uso, ¿no? Un torno de revólver, que son para producir materiales en producciones en serie. Bueno, eso hará mucho de dónde sacar en los tornos, ¿no? Bueno, entonces terminamos hasta ahí y después continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias.